buenas, mi nombre es Ángel David Mendoza de León, médico interno. Estaremos revisando en estas sesiones de urgencias otorrinolaringológicas las patologías más frecuentes de este servicio. Espero que sea de su agrado y lo disfruten. En esta sesión estaremos revisando las patologías infecciosas, ya sea faringoamigdalitis o otitis media aguda, además de la epístasis. Empezaremos con la otitis media aguda y quiero mostrarles esta imagen, lo cual es un resultado de un manejo inadecuado o tardío de una otitis media aguda que pasó a una otomastoiditis y después a un absceso cerebeloso. Entonces ya sabemos que no hay patologías inofensivas y que no hay un mal que no deba tratarse. Entonces vamos a definir la otitis media aguda como una combinación de un exudado en cavidad de oído medio, una evidencia de inflamación aguda con cambio en el aspecto de la membrana timpánica y un inicio súbito dado por otalgia, irritabilidad y o fiebre. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, tenemos que el grupo etario más afectado son los preescolares, sobre todo de 6 y 24 meses de edad, y es discretamente más prevalente en varones que en mujeres. Su mayor incidencia es en la época del invierno, y esto concuerda con la fisiopatología, ya que sabemos que es desencadenada por estos cuadros respiratorios altos, estos cuadros gripales, ya que estas pueden sobreinfectarse y esta colonización bacteriana ascender por trompa de Eustaquio, estableciéndose en oído medio. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos estos episodios gripales recurrentes, más de 3 en los últimos 3 meses o 4 en el último año, uno de ellos en los últimos 6 meses, en el cual estamos recibiendo al paciente con asintomatología. Además de todos estos factores que influyen en el correcto desarrollo del sistema inmunitario del paciente, como lo es la pobreza y la desnutrición, las guarderías por el contacto estrecho con estos agentes contagios infecciosos, la ausencia de lactancia materna por la carencia de la inmunoglobulina, la cual es un factor protector indispensable en las mucosas gastrointestinales y respiratorias, previniendo la infección a estos niveles. El chupete, ya que esto altera la flora nativa de cavidad oral, lo cual predispone a la adquisición de estas infecciones bacterianas con más recurrencia. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente es viral, siendo los virus habituales el virus respiratorio sincitial, el adenovirus, rinovirus, influenza e incluso el coronavirus. Este es el desencadenante, pero la clínica nos las da las bacterias como tal, las cuales son cultivadas en esta otorrea, y las más prevalentes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moracella catarrhalis. Estos van a variar entre uno y otro. No podemos decir cuál es el más prevalente a nivel global, sino dependiendo pues del país en el que nos encontremos. Y para eso tenemos esta tabla, la cual es proporcionada por la Asociación Americana de Otorrinolaringología, en la cual vemos, contextualizándonos en nuestro país, Colombia, hasta el 1985, la más frecuente era la Haemophilus influenza. Actualmente es el Streptococcus pneumoniae, y este cambio puede ser debido a las jornadas de vacunaciones y al plan de vacunación primaria, lo cual va a constituir un factor protector fundamental para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, como todo en medicina y en otorrinolaringología, la clínica es fundamental, por lo cual vamos a tener muy en cuenta estos signos de inflamación a nivel de la otoscopia, la historia de inicio agudo, la presencia de exudado en oído medio, signos y síntomas de inflamación de este oído medio y un antecedente pues de un cuadro gripal reciente. El tratamiento, esta otalgia que nos refieren los pacientes puede llegar a ser discapacitante, por lo cual es indispensable establecer analgesia temprana, en lo cual hemos
concluido de que el acetaminofén y los AINES, sobre todo el ibuprofeno, tienen muy buenos resultados. En cuanto a antibióticos, la mayoría de los entes patológicos son gram positivos, por lo cual vamos a optar por penicilinas, sobre todo la amoxicilina. La dosificación es fundamental para un éxito terapéutico. Ya sabemos que anteriormente teníamos el concepto de 80 a 100 miligramos por kilogramo día, lo cual se ha cambiado de 90 miligramos kilogramo día cada 12 horas. Es fundamental tener la concentración media óptima a nivel del paciente para que el tratamiento sea fructífero. La falla terapéutica era secundaria, más que todo, no por resistencia del agente etiológico, sino por la subdosificación del antibiótico como tal. Ya con una dosificación adecuada, teniendo un fallo, podemos escalonar aunando un inhibidor de beta-lactamasa como el clavulanato con amoxiclavulanato a la misma dosis. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, tenemos cefalosporinas de segunda y tercera generación, siendo la cefuroxima y la ceftriaxona las más frecuentes. Se ha planteado un esquema no convencional con fluoroquinolonas, pero aún están en estudios, como la levofloxacina, e incluso la utilización de macrólidos. La duración de estos tratamientos antibióticos va a depender del grupo etario, siendo en menores de 2 años, 10 días, y en mayores de 6 hasta 5 días de tratamiento. ¿Cuáles son los grupos susceptibles del inicio de esta antibiótico-terapia temprana? Pues van a ser estos pacientes preescolares, ya mencionamos que es el grupo etario más afectado, con una otitis media aguda unilateral leve, con otalgia leve, pero que haya iniciado menor a 48 horas con temperaturas entre 39 y 38 grados. Pacientes mayores de 24 meses con otitis media aguda uni o bilateral sin síntomas de severidad van a ser candidatos de este inicio de antibiótico terapia temprana. En cuanto a este concepto de otitis media aguda recurrente, vamos a definirla como la presencia de 3 o más episodios de otitis media aguda en 6 meses o más de 4 en un año, con mejoría entre eventos y sin presencia de exudado. Esta es más frecuente en niños menores de 36 meses y cada recurrencia debe tratarse individualmente con antibiótico, e incluso se ha propuesto la utilización de alternativas con mecanismos directamente influenciantes en el mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad, como lo es la timpanostomía y los tubos de ventilación, ya que va a descomprimir esta cavidad del oído medio aunado a la antibiótico-terapia, mejorando tanto la sintomatología como los resultados con antibiótico-terapia. Además, se ha planteado el uso del xilitol, esta goma de mascar proveniente de la xilosa. Este azúcar va a utilizarse como falso sustrato para las bacterias, ya que ellas van a optar por la degradación de este azúcar, pero esta no les va a proveer de ATP, lo cual se va a convertir en un bacteriostático. El inconveniente con esta alternativa, pues el grupo etario, que ya sabemos que en estos niños menores de 3 meses una goma de mascar pues no es muy conveniente. Entonces ya sabemos que para llevar a casa es importante y fundamental la vacunación contra influenza, el reconocimiento de los síntomas inflamatorios de forma temprana y la dosificación de la antibiótico-terapia de forma indicada. La faringoamigdalitis, como segundo tópico, vamos a definirlo como una angina, lo cual nos refiere característicamente a los pacientes con estas patologías, que proviene del latín angere, lo cual significa pues esta sensación de estrangulamiento, y concuerda pues con la faringodinia, que es más frecuentemente encontrada en esta patología. En la actualidad, la American Academy of Otorrinolaryngology Head and Neck Surgery se refiere a una inflamación aguda de origen viral o bacteriana de las amígdalas palatinas o de la mucosa faríngea como tal.
En cuanto a epidemiología, la faringoamigdalitis aguda es una afección extremadamente frecuente en la práctica cotidiana, y esto lo vemos ya que representa entre el 7.5 al 8.5 de todas las consultas en la población europea a urgencias. En cuanto a la faringoamigdalitis, las más frecuentes pues son de origen viral, siendo entre un 70 al 90% de la faringoamigdalitis. Los agentes más frecuentes pues son el Epstein-Barr, que entre los más frecuentes es el más predisponente y el más encontrado. Además de este, el virus del herpes simple, el virus de la gripe y el parainfluenza. Como dato curioso, de todas las faringoamigdalitis, el 70% recibe antibióticos. Y recapitulando, el 10% de las faringoamigdalitis son bacterianas. El más frecuente ente patológico pues es el Streptococcus pyogenes, seguido de la Moracella catarrhalis y los enterococos. Contextualizándonos en cuanto a anatomía, la faringe está compuesta por nasofaringe y orofaringe, y estas a su vez están defendidas o tienen esta barrera linfática compuesta por las amígdalas palatinas, sublinguales, adenoides y tubáricas, que van a componer el anillo de Waldeyer, lo cual va a impedir que infecciones del tracto respiratorio o oral, a nivel oral, vayan a pasar a niveles más profundos. Entonces, en cuanto al diagnóstico de esta patología, va a ser clínico, ya lo hemos repetido, y pues es un patrón que se va a perdurar por el tiempo, y es que va a haber presencia de fiebre inconstante, el dolor faríngeo de tipo constrictivo, esta angina, las otalgias reflejas pueden haber, la odinofagia y faringodinia sobre todo. En cuanto a la población pediátrica, pueden haber síntomas más inespecíficos como lo son el dolor abdominal, los vómitos e incluso diarrea. Sobre todo, obviamente, la presencia de las amígdalas inflamadas y sus pilares, y la presencia de este exudado blanquecino sobre las amígdalas palatinas como tal. Como todo en medicina, nos encantan los criterios y las escalas. Para esta patología no habrá excepción, hay múltiples escalas y criterios. Los más utilizados son los criterios de Centor. Esto es para distinguir entre una faringoamigdalitis de origen bacteriano o de origen viral. Vamos a tener una mnemotecnia la cual se dice como EI-FEA, siendo el EI dado por la edad, ya que mientras mayor sea el paciente, menos probabilidad hay de que sea bacteriana, y esto está aunado a que el sistema inmunitario de la población pediátrica no está desarrollado totalmente, lo cual los predispone a una mayor posibilidad de contraer infecciones bacterianas. El FEA está compuesto por la fiebre mayor de 38 grados, los exudados amigdalinos, la adenopatía cervical anterior y la ausencia de tos. Ya sabemos que la presencia de tos es un indicador positivo para infecciones virales. La ausencia de esta pues nos va a indicar o nos va a orientar más a un proceso bacteriano. Si sumamos todos los criterios positivos, nos daría entre un 51 y un 53% de que la amigdalitis sea originada por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Incluso vemos con esto que ni teniendo todos los conceptos positivos nos va a asegurar de que la faringoamigdalitis sea bacteriana, pero nos permite orientarnos un poco más en cuanto al cuadro. Comparativamente, esta faringoamigdalitis, la bacteriana es autolimitada después de los 15 años, muy rara. La viral pues sí puede extenderse hasta los 45 años. En cuanto a la estación, pues en la viral es variable. En la bacteriana es más predisponente e incidente en el invierno y en la primavera por la exposición a los sprays y los polens, lo cual va a deprimir el sistema inmune. La instauración en cuanto a la bacteriana es súbita y la viral pues más gradual. La fiebre es alta, característica en la bacteriana. En la viral puede haber fiebre leve.
la odinofagia va a ser marcada en la bacteriana y las adenopatías van a ser aumentadas de tamaño en la bacteriana y en la viral pues van a ser pequeñas. El exudado puede estar presente en ambas faringoamigdalitis, entonces es importante no mandar antibióticos nada más por ver el exudado. Es más frecuente en la bacteriana, pero puede darse en ambas. En cuanto al tratamiento, siendo de origen viral, pues autolimitado, puede durar hasta 4 días. En el origen bacteriano, ya sabemos que están los gram positivos, por lo cual vamos a volver a optar por penicilinas en los esquemas para niños, siendo 250 miligramos 2 o 3 veces al día por 10 días. Y en mayores de edad podemos usar esquemas de 500 miligramos 2 veces al día, también por 10 días. O también está la opción de la penicilina benzatínica con 1.200.000 unidades IV, dosis única. Y si son menores de 27 kilos, pues usamos la mitad de la dosis. Esta se va a administrar de forma intramuscular. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, tenemos las alternativas con la cefalosporina, tanto de primera, segunda y tercera generación, y de última instancia los macrólidos. En cuadros muy severos y crónicos podemos llegar a usar los corticoides. Ya pasando a la epístasis, esta vamos a definirla básicamente como una hemorragia nasal, la cual indique la necesidad del asesoramiento de atención médica. Esta constituye el 60% de las urgencias en otorrinolaringología, de las cuales solamente el 20% van a acudir a la urgencia. Y esto está dado porque el 20% de estas patologías van a necesitar pues un taponamiento anterior o un taponamiento nasal. El 80% de estos sangrados son de origen anterior, y para esto vamos a repasar la anatomía nasal. Esta está dada por una circulación anterior y una posterior. En cuanto a las arterias etmoidales que constituyen la circulación anterior, son provenientes de la carótida externa y estas van a confluir en el plejo de Kieselbach, el cual es el sitio pues más sangrante. En cuanto a la circulación posterior, estas son las arterias esfenopalatinas en el caso que van a irrigar esta porción de la cavidad nasal provenientes de la maxilar. Estas arterias esfenopalatinas van a confluir en un plejo de Woodruff, el cual pues es el lugar de sangrado en el caso de los sangrados posteriores. Entonces, estos factores que pueden desencadenar la epístasis, tenemos los factores locales como son la resequedad de mucosa y el traumatismo digital o cualquier otro tipo de traumatismo. En cuanto a las alteraciones generales, vamos a tener todas estas enfermedades que nos pueden alterar el endotelio, como lo son la arteriosclerosis, hipertensión o alteraciones en la coagulación. Tenemos como excepciones estas enfermedades genéticas como lo es el síndrome de Rendu-Weber-Osler, que nos va a desencadenar estas telangiectasias en las mucosas. Y este síndrome se hereda de forma autosómica dominante con una mutación en el gen ALK1 que sintetiza la proteína de la endoglina, que favorece la cohesión de estas células endoteliales, permitiendo que estos capilares no se formen de manera tortuosa con una angiogénesis imperfecta y de esta forma se traduzca en una telangiectasia, que son más frecuentes en mucosas, sobre todo en el labio inferior. Es característico de esta enfermedad, pero también puede salir en lengua, dedos de la mano, nariz e incluso el paladar. Ya pasando a la triada de esta enfermedad, vamos a tener estas telangiectasias que mencioné anteriormente, aunado a una epístasis espontánea recurrente nocturna y malformaciones vasculares, sobre todo en pulmón, hígado y cerebro. Ya estableciéndonos como tal en los criterios de Curazao, que es el lugar pues donde estudiaron esta enfermedad
e indicaron que estos criterios eran muy diagnósticos de esta enfermedad, de esta patología, van a unar este concepto de herencia autosómica dominante con una historia familiar de esta enfermedad. Entonces, la triada anteriormente mencionada, aunado a un antecedente familiar, nos van a dar los criterios de Kurosawa. Teniendo 3 de estos positivos, son diagnósticos. 2 de pues nos daría la sospecha y extenderíamos estudios genéticos, y uno pues poco probable y descartaríamos el diagnóstico. Entonces, acá vemos imágenes sobre las telangiectasias que les comenté anteriormente. Vemos en el labio inferior que son muy características, en las mejillas, en el tabique nasal y en el pómulo. En cuanto al tratamiento de la epístasis ya como tal, vamos a instaurarlo dependiendo pues del origen de esta epístasis. Ya sabemos que la mayoría de los casos ceden ante la compresión digital local en el vértice de la nariz, ya que pues el 80% de los casos es proveniente de la circulación anterior que les mencioné anteriormente. Si esta compresión digital no es efectiva, vamos a proceder con un taponamiento nasal, el cual pues en primera instancia va a ser anterior, a menos de que si en la rinoscopía no observamos sangrado anterior, sino más que todo posterior. De todas formas, no puede existir un taponamiento posterior sin uno anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos para un taponamiento nasal anterior? Vamos a necesitar un espéculo nasal, la bayoneta o un portaagujas, las gasas o las mechas cubiertas de nitrofurazona o vaselina. Muy importante tener cuidado con los vasoconstrictores tópicos en las personas hipertensas. Se ha planteado el uso del ácido tranexámico de 1.5 gramos tópico, el cual modula de una forma muy eficaz los sangrados en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la técnica para este taponamiento anterior, vamos a tomar esta mecha no del cabo, sino más bien el tercio medial, de tal forma de que la punta de la mecha quede de forma externa, ya que si queda interna, pues puede predisponer a la sensación de náuseas, vómitos y con ello la broncoaspiración, además de que nos facilita pues la extracción de las mechas. Entonces vamos a introducir esta mecha perpendicular y estrechamente por todo el piso de la nariz hacia posterior, y de esta forma vamos a introducir cada mecha. No hay un número específico, la cavidad es bastante grande, así que vamos a introducir las que podamos y las que se necesiten, de tal forma de que se conforme pues un acordeón, ¿vale? Ya en el taponamiento posterior vamos a necesitar una sonda Foley, la cual pues al igual que con las mechas vamos a introducir por el piso de la nariz. En este caso vamos a utilizar un depresor lingual para examinar la orofaringe y determinar si la punta de la sonda Foley la podemos apreciar al lado de la úvula. De esta forma vamos a pinzar la punta de la sonda Foley, insuflamos 5 cc de solución salina, traccionamos, soltamos pinza antes de traccionar, insuflamos 3 cc más de solución salina. Podemos llegar a insuflar hasta 10 cc, pero no más de 10 cc, ya que esto altera la presión de perfusión en este nivel, ¿vale? Entonces, este algoritmo, que es de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, básicamente nos determina, nos exhorta a la determinación de un sangrado activo o no. Si el sangrado es activo, vamos a proceder pues con la compresión local, como les mencioné anteriormente. Si esta cede, se va de alta con recomendación médica y el seguimiento ambulatorio. De no ser así, procedemos con el taponamiento nasal anterior. Si este no es fructífero, procedemos con el taponamiento posterior,
preservando el anterior. Si este no es fructífero, vamos a hacer un taponamiento nasal anterior bilateral. Y si este no es fructífero, vamos a realizar pues el taponamiento anteroposterior bilateral como tal. Si este sangrado no es activo, nos va a permitir la evaluación y determinación de conductas quirúrgicas, ya sea con embolización o cauterización de estos vasos de forma diferida, ¿vale? Estos taponamientos deben durar entre 48 a 72 horas, obviamente con su cubrimiento antibiótico y siempre determinando el estado hemodinámico del paciente, ¿vale? Si hay un deterioro agudo y el sangrado es profuso, no se logra controlar con los taponamientos, recurrimos pues a una conducta quirúrgica de emergencia. Entonces, para llevar a casa, vamos a determinar este sangrado si necesita la reposición de líquidos. Si el sangrado es leve, pues ya sabemos que con la compresión el 80% va a ceder. La aplicación de los vasoconstrictores y el ácido tranexámico en algodón, si el sangrado lo permite. Siempre inclinar la cabeza hacia adelante, ya que si la inclinamos hacia atrás, pues nos da la posibilidad de que haya un escurrimiento nasal posterior y con ello la sensación de náuseas y el riesgo de broncoaspiración. Si no hay sangrado activo, vamos a determinar la necesidad de la cauterización de estos vasos de forma diferida. Si el sangrado es profuso, se realiza pues el taponamiento anterior. Si este no es eficaz, se procede con un anteroposterior, ¿vale? Y esto es el final de esta sesión. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Estaremos revisando más de estos temas. Estén pendientes al canal. Muchas gracias.